La máscara de la muerte roja. Edgar Allan Poe. Hacía ya algún tiempo que la muerte roja asolaba el país. Nunca se tuvo noticias de ninguna epidemia tan mortal o espantosa. La sangre era su vicisitud y su sello, la rojez y el horror de la sangre. Se sufrían insoportables dolores, una rigidez repentina. Se emanaba sangre abundantemente por los poros y sobrevenía rápidamente la muerte. La aparición de unas manchas de color escarlata en todo el cuerpo y, especialmente, en la faz de la víctima, era el fatal anuncio de la peste, que aislaba al infeliz de todo socorro y simpatía de su prójimo. Y todo el proceso del mal, desde el primer síntoma hasta su desarrollo y fatal final, duraba escasamente media hora. Pero el príncipe Próspero era dichoso, audaz y astuto. Cuando sus dominios quedaron despoblados en la proporción de la mitad de habitantes, llamó a su presencia a 1 millar de amigos, robustos y alegres, entre los caballeros y damas de la corte, y en compañía de ellos se retiró al profundo encierro, a la rigurosa clausura de una de sus abadías encastilladas. Era un edificio magnífico, extenso, creación del excéntrico y majestuoso gusto de un príncipe. Era rodeado por una fuerte y alta muralla provistas de puertas de hierro. En cuanto hubieron entrado, los cortesanos llevaron junto a aquellas puertas hornos y macizos martillos, y soldaron las cerraduras. Resolvieron condenar todos los medios de salidas y de entrada, para evitar los repentinos impulsos de la desesperación o de frenesí desde el interior. La abadía estaba abundantemente provista. Con tales previsiones los cortesanos podían desafiar el contagio. El mundo exterior tendría ya que cuidarse de sí mismo. Mientras tanto, habría sido locura lamentarse o reflexionar siquiera. El príncipe había dispuesto todo lo necesario para el placer. Había bufones, improvisadores, bailarines, músicos, belleza y vino. Todo eso y además la seguridad de aquel refugio. Fuera estaba la muerte roja. Al final el 5º o 6º mes de aquel encierro, y en tanto que la peste hacía horribles estragos en el exterior, el príncipe Próspero ofrecía a su millar de amigos un baile de máscaras, con esplendor nunca visto. Aquel baile de enmascarados prometía una escena voluptuosa, mas antes permitidme que os hable de los salones en los que se celebraba. Eran 7, y formaban una sucesión o serie de estancias imperiales. En muchos palacios, esta serie de salones de ceremonia suele estar dispuesta en línea recta, de manera que cuando los cortinajes estén descorridos, apenas hay algo que impida la vista de un extremo a otro. Pero en ese lugar el caso era distinto. Como podía esperarse de la afición del duque hacia lo extraordinario, las reales estancias se hallaban de tal manera dispuestas que la visión no podía abarcar más de una a un tiempo. A distancias de 20 o 30 metros se formaba un ángulo, y cada uno de ellos ofrecía un nuevo objeto. A derecha e izquierda, en el centro de cada muro, una alta y estrecha ventana gótica daba a un encerrado pasadizo, que seguía las sinuosidades de la serie de salones. Aquellas ventanas estaban provistas de vidrios de colores, que armonizaban con el tono general del decorado de la estancia en que se encontraban. La sala del extremo oriente, por ejemplo, tenía las paredes tapizadas de azul, y el tono de los vidrios de sus ventanas era también azul, vivo. La sala próxima era de color púrpura. En sus adornos y tapices, y allí los vidrios de las ventanas, tenían también el tono purpúreo. La tercera sala era verde, y de igual tono las ventanas. Los muebles, adornos e iluminación de la cuarta eran color naranja. En la quinta dominaba el blanco, y en la sexta todo era de un tono violáceo. La séptima sala estaba tapizada de terciopelo negro, que colgaba desde el techo al suelo, formando amplios pliegues sobre la alfombra del mismo material y color. Pero únicamente en aquella sala el color de los vidrios de la ventana era distinto al tono general de la estancia, pues los ventanales eran de un matiz escarlata, parecido al de la sangre. Ténganse en consideración que en ninguna de las 7 salas habían lámparas o candelabros. En cambio, en los corredores
que seguían la sucesión de los salones, y frente a cada una de las ventanas se habían dispuesto enormes trípodes que aseguraban grandes teas, cuya luz se proyectaba sobre los vidrios de las ventanas que iluminaban así los salones. Naturalmente, esto producía una serie de extraños y fantásticos efectos, pero en la sala occidental o extrema, la luz roja que se proyectaba entre las colgaduras negras era tan espectral y producía un aspecto tan raro en las personas que allí entraban que pocas eran las que se atrevían a hacerlo. En aquella sala también, y adosado a la pared occidental, se veía un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo oscilaba de un lado a otro con apagado y monótono ruido. Y cuando el minutero había completado la vuelta a la esfera y se disponía el mecanismo a dar la hora, surgía de los broncíneos plumones del reloj un sonido claro, fuerte, profundo y en extremo musical, aunque de una nota tan enfática que cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente en su tarea para oír aquellas campanadas. Y así, los balsistas habían de cesar a la fuerza en sus evoluciones, y se creaba un leve desconcierto en aquella festiva reunión. Además, se observaba que mientras se oían las campanadas de reloj, los más atrevidos palidecían, y los más ancianos y apacibles se pasaban las manos por la frente, entregándose momentáneamente a la reflexión y a la meditación. Pero, cuando ya se habían apagado los ecos, surgió una alegre gargajada entre los invitados. Se miraban los músicos y sonreían, como burlándose de su propia nerviosidad y confusión, y hacían votos en voz baja de que a la próxima hora las campanadas de reloj no les causarían la misma emoción. Mas, en cuanto habían transcurrido otros 60 minutos, que contienen 3.600 segundos del tiempo que vuela, volvía a sonar el reloj, y nuevamente reinaba el mismo desconcierto, igual temblor y la misma meditación que antes. Pero a pesar de todo eso, era una fiesta alegre y magnífica. Los gustos del duque eran muy especiales. Tenía muy buen acierto para los colores y los efectos. Desdeñaba el decorado impuesto por las modas. Sus planes eran atrevidos y grandiosos, y en sus concepciones brillaba el esplendor más bárbaro y magnífico, hasta el punto de que muchos les hubiesen creído loco, pero los que componían sus séquitos sabían bien que no lo estaba. Y era necesario oírle, verle y tocarle para convencerse de su buen juicio. En gran parte había dirigido la instalación de los adornos móviles de las 7 salas, con ocasión de aquella gran fiesta, y su propio gusto personal y director había dado carácter a las máscaras. Todas ellas eran grotescas. Había allí mucho resplandor, mucha ironía y algo fantasmal, según se ha visto más tarde en Hernani. Había figuras arabescas con miembros inapropiados y adornos chocantes. Se veían delirantes fantasías, como propias de los locos. Habían muchas cosas hermosas, otras extravagantes y lascivas, algunas raras, otras terribles, y aún unas pocas eran capaces de excitar la repugnancia. Por los 7 salones circulaban aquellas máscaras, constituyendo una multitud de ensueños, y estos parecían retorcerse por aquellas estancias, tiñéndose con los colores de las diversas salas, y haciendo de modo que la extraña música de la orquesta adquiriese la apariencia de ser el eco de sus propios pasos. Nuevamente resonó la hora en el reloj de ébano, que se hallaba en la sala tapizada de terciopelo. Entonces, por un momento todo permaneció tranquilo y silencioso, expresión hecha de la voz del reloj. Aquellos ensueños quedaron por un instante inmóviles, y los como petrificados, pero en cuanto hubieron muerto a lo lejos los ecos de las campanadas, que los asistentes a la fiesta escucharon en silencio, resonó en la sucesión de salones una leve y apenas contenida carcajada. Otra vez se escuchó la música. Los ensueños recobraron vida, yendo de un lado a otro más alegres que antes, y tiñéndose con los colores de las luminosas ventanas, a través de las cuales pasaban los rayos de luz procedentes de los trípodes. Pero a la sala más occidental de las 7, ninguna de las máscaras osaba entrar, pues la noche moría ya, y allí penetraba una luz más roja a través de los cristales de tono sangriento, y aquel
cuyo pie se aventuraba sobre la negra alfombra, oía procedente del inmediato reloj de ébano una campanada apagada, más enfática y solemne que cualquiera de las que cegaban a los oídos de quienes se divertían con los placeres remotos de las restantes salas. Mas éstas se hallaban densamente ocupadas, y en ellas latía febrilmente el corazón de la vida. La fiesta continuaba con los movimientos giratorios de los que bailaban, hasta que, por fin empezaron las campanadas de la medianoche en el reloj. Entonces cesó la música. Según ya he dicho, se interrumpieron las evoluciones de los valsistas, y hubo una desagradable quietud en todas las cosas, como antes ocurría. A la sazón habían de sonar 12 campanadas en el reloj, y así, quizá fue como durante aquel rato más largo se intensificó la sensación penosa entre los que se divertían. Y así, también, tal vez antes de que se hundiesen definitivamente en el silencio los ecos de la última campanada, muchos de los individuos de la multitud tuvieron ocasión de advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Una vez que el rumor sobre aquella nueva presencia se hubo propagado entre murmullos, se originó entre la multitud un zumbido de voces quedas, que expresaba su desaprobación, su sorpresa y finalmente su terror, horror y asco. En una reunión de fantasmas, como la que he descrito, ya se puede imaginar que ninguna aparición ordinaria hubiese podido excitar semejante sensación. En realidad, la licencia de las máscaras en aquella noche era casi ilimitada, pero la figura en cuestión excedía todos los límites imaginables. En el corazón de los más temerarios existen algunas cuerdas que no se pueden hacer vibrar sin emoción. Incluso entre los corrompidos, para quienes la vida y la muerte son igualmente una broma, hay cosas acerca de las cuales no se puede bromear. Toda la reunión parecía sentir la impresión de que, tanto en el traje como en el porte del desconocido, no había la menor prueba de buen gusto ni de propiedad. La figura era alta y flaca, y de pies a cabeza iba envuelta en un sudario. La máscara que lo cubría, el rostro, quería representar el aspecto de un cadáver, y era tan perfecta que ni siquiera el examen más minucioso hubiera sido capaz de descubrir el engaño. Sin embargo, aún eso habría podido ser tolerado, sino aprobado por las alocadas máscaras que le rodeaban. Pero aquella figura había tenido el atrevimiento de asumir el tipo de la muerte roja. Su sudario parecía manchado de sangre, y su ancha frente y todas las facciones estaban salpicadas con el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero se fijaron en aquella imagen espectral, que con lentos y solemnes movimientos como para representar mejor su papel iba de un lado a otro entre los valsistas, sufrió, en el primer momento, una convulsión y un temblor intenso, ya de temor o de asco, pero casi inmediatamente se congestionó su semblante de rabia. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos que le rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfemia? Cogedle y arrancadle el antifaz, para que podamos saber a quién habremos de ahorcar en las murallas al salir del sol. Esto ocurría en la sala oriental de color azul. Allí se encontraba el príncipe próspero. Al pronunciar estas palabras, resonaron vigorosa y claramente las 7 salas, pues el príncipe era hombre robusto y decidido, y, por otra parte, la música calló, obedeciendo a un gesto de su mano. El príncipe se hallaba, pues, en el salón azul, y a su lado había un grupo de pálidos cortesanos. Al principio, cuando habló, se originó en aquel grupo un leve movimiento en dirección al intruso, que a la sazón estaba a corta distancia, pero luego, con paso majestuoso y audaz, se acercó al que acababa de hablar, mas a causa de un miedo inexperable que la máscara había inspirado a todos los presentes, ninguno se atrevió a extender la mano con el fin de apoderarse de él. Así pues, sin que nadie le molestase, pasó a 1 metro de distancia de la persona del príncipe, y en tanto que la numerosa asamblea, con unánime impulso, abandonaba los centros de las salas para guarecerse junto a las paredes, el fantasma continuó su marcha sin que nadie le impidiese el paso, avanzando con la misma solemnidad y mesura que desde el primer instante llamó la atención de todos, y así pasó del salón azul al purpúreo,
de este al verde, y luego al anaranjado, al blanco y al violeta, antes de que alguien con decisión hiciera un movimiento para detenerle. Entonces fue cuando el príncipe Próspero, loco de rabia y de vergüenza por su momentánea cobardía, atravesó presuroso los 6 salones, sin que nadie le siguiese, a causa del terror mortal que se había apoderado de todos. Hacía en su mano derecha un puñal, y con rápido ímpetu se aproximó a aquella figura que retrocedía. Pero ésta, después de llegar al extremo del salón aterciopelado, se volvió, de pronto para darle la faz a su perseguidor. Se oyó un grito agudo, y el puñal cayó resplandeciente a la negra alfombra, sobre el cual un instante después se desplomó muerto el príncipe Próspero. Animados por el furor de la desesperación, muchos de los cortesanos se arrojaron al salón negro, y al ver la máscara cuya alta figura estaba erguida e inmóvil, a la sombra del reloj de ébano, se quedaron atónitos y presa de horror indefinible, pues podían observar de cerca el aspecto de aquella máscara. Luego, al arrojarse sobre ella, con extraordinaria violencia, vieron que no contenía ninguna forma tangible. Entonces se reconoció la presencia de la Muerte Roja. Se habría presentado como una persona en plena noche, y uno a uno cayeron los cortesanos a lo largo de la habitación sangrientamente iluminada. Muchos murieron en las desesperadas posturas de su caída. La vida del reloj de ébano se apagó al mismo tiempo que moría el último de los que componían la alegre reunión. Expiraron las llamas de los trípodes, y la oscuridad, la descomposición y la Muerte Roja ejercieron su ilimitable dominio sobre aquella mansión.